Compartir el dolor nos recuerda que no estamos solos. Hoy aprendemos a acompañarnos en comunidad. Bienvenidos a todos nuestros televidentes a Transformándonos. No solo somos un programa, sino una oportunidad para reinventarnos y conectarnos con otros. Soy Giselle de la Hoz y hoy nos acompaña Guadalupe Rodríguez, nuestra directora ejecutiva de la Fundación Piero. Bienvenida, Guadalupe. Gracias, Giselle, por invitarme a este programa tan escuchado por todo el público panameño. Estoy muy feliz que estés aquí porque el tema que nos trae Guadalupe es afrontar el duelo desde la comunidad. Y nos sorprenderá afrontar el duelo desde la comunidad. Entendamos primero que el duelo es aquella experiencia que vivimos luego de vivir una pérdida significativa. ¿Y qué implica eso? Que el duelo es un proceso íntimo y por eso nos sorprende que hablemos del duelo desde la comunidad. Es un proceso íntimo, es un proceso individual, es un proceso activo porque yo pongo de mi parte para afrontar ese dolor y tiene una función adaptativa, que es adaptarme a esa realidad que estoy viviendo, adaptarme a esa pérdida, que ya no voy a tener esa persona conmigo, que ya no voy a estar casada con esa persona o estar viviendo con esa persona, o que me tuve que forzosamente venir a vivir o ir a otro lugar a vivir por circunstancias, o que he quedado privada o privado de libertad. En fin, son un sinnúmero de pérdidas significativas y que de alguna forma no nos han enseñado a afrontar el dolor, sino que más bien le tememos tanto al dolor y por el otro lado, cuando las circunstancias son homicidio, suicidio, muerte accidental, cuando las circunstancias son pierdo la libertad, de alguna manera el sufrimiento se categoriza y le ponemos como este quantum de curiosidad y algunas personas caen en la morbosidad. Entonces, qué importante este programa para todos nuestros televidentes, porque sin duda todos en algún momento estamos expuestos a vivir una situación, ya sea porque un vecino, un familiar, un compañero de trabajo experimenta un duelo. Lo que me trae a Guadalupe a que nosotros le llevemos a nuestros televidentes qué significa en la práctica afrontar el duelo desde la comunidad. Sí, gracias, Giselle, por invitarme. Lo primero que quiero decir es que cuando hablamos de comunidad, no solamente hablamos de un sentido territorial, sino un sentido de pertenencia, de una serie de personas que tienen un bien común o que les une un fin en común. Puede ser una comunidad deportiva, una comunidad católica, religiosa, una comunidad de profesionales, en fin, no solamente es una comunidad de un vecindario, sino cualquiera razón que une a estas personas. Que tienen como características en común, valores, ideales. Fines, propósitos en común. Entonces, cuando una persona o un miembro de cualquiera de estas comunidades experimenta una pérdida significativa como la que acabas de mencionar, por supuesto que esta comunidad debe ser como un apoyo, porque a pesar de que el duelo es una experiencia extremadamente humana y individual, el tener el apoyo de tu comunidad va a hacer que sea una oportunidad para que ese proceso de duelo sea más reparador y más sano, que no se viva en soledad. Guadalupe, ¿qué frases o qué comentarios debemos evitar
porque naturalmente las personas no están entrenadas para apoyar en duelo y eso se lo dejamos mucho al profesional o al voluntario que ha tenido una formación. Pero en las comunidades se acercan, se visitan. ¿Qué frases dañinas o expresiones debemos evitar? Y qué importante que nuestros televidentes nos escuchen para poder sensibilizarnos en qué decir y qué no decir. Frases como esto lo vas a superar pronto, deja de llorar, no estés triste, algún día vas a entender el sentido de esta situación, son frases que debemos de evitar. Y muy importante que permitamos que la persona exprese el dolor y validarlo. Eso es muy importante porque muchas veces tendemos a decirle, o en las comunidades se tiende a decir, no pienses eso o no digas eso. Entonces evitamos que la persona exprese lo que siente o lo que piensa. Y ese es un error porque no estamos validando el dolor que la persona siente en ese momento. Y sucede muchas veces en el que las comunidades, sin querer, traemos la información que no es correcta, y pongámoslo en palabras coloquiales, traemos a veces un bochinche que nos dice alguien, porque cuando se dan situaciones como son homicidios, femicidios, suicidios, muertes accidentales, pues de alguna manera como comunidad es natural que queramos conocer qué fue lo que pasó. Entonces aquí lo importante es, cuando obtenemos esta información o cuando no la tengamos, también ser un poco empáticos y respetuosos con la persona. Sí, en una comunidad pueden haber diferencias porque hay comunidades que, por ejemplo, por su parte cultural, a lo mejor no están acostumbrados a expresar el dolor. Entonces, esta persona que viene a ayudar no puede forzar que la persona se quiera expresar si la persona culturalmente no está acostumbrada a hacer eso. Entonces, estas son situaciones que debemos de evitar. La persona que ayuda debe ser una persona que tenga conocimiento, porque muchas veces el que ayuda puede hacer más daño que ayuda. Entonces es muy importante que acudir con o profesionales o con personas que tengan el conocimiento para dar este acompañamiento y este asesoramiento. Y me trae esto que estamos hablando a esta situación que vivimos o que tuvimos que intervenir en un corregimiento en el que se presentaron homicidios, para no hablar específicamente de lo que sucedió. Se presentaron 3 homicidios y toda la comunidad estaba afectada. Naturalmente que aquí había mucha rencilla, había muchos deseos de venganza que es muy difícil a nivel de comunidad abordarlo sin una institución externa o algún líder que no esté involucrado en la misma comunidad, porque naturalmente nos afecta. En estos casos que estuvimos en ese corregimiento que fuimos, recuerdo todos los martes, ¿cómo se dio ese abordaje? ¿Cómo nos llamaron? ¿Quiénes nos llamaron? Recuerdo que en esa ocasión, Giselle, el que nos llamó fue el sacerdote de la comunidad, que era una persona con mucha visión y que reconocía la necesidad de que estas familias pudieran expresar todo el dolor que sentían, porque era una comunidad que estaba siendo fragmentada por estas situaciones de violencia, y él lo que quería era buscar la paz y la unidad. Y eso en debida forma se pudo conseguir con la intervención de la fundación, porque creo que por más de 1 año o 2 años estuvimos en esa comunidad todos los martes haciendo esta labor de sensibilidad acerca del duelo y las situaciones de dolor que habían presentado. Ok, teniendo en cuenta todo lo que acabas de decir, ¿qué acciones concretas y
y que son sencillas, deben tener los miembros de la comunidad cuando estas familias o cuando estas personas o niños o adolescentes están en duelo. Acciones concretas como, por ejemplo, ayudar a cocinar, ayudar a llevar a los niños a la escuela, llevarlos o traerlos, ayudar a hacer compras, a pagar las cuentas. O sea, de alguna forma ser como ese soporte de la familia, porque la familia en ese momento está como fragmentada y no tiene como la capacidad de atender esas situaciones que son tan cotidianas y tan sencillas, pero que hay que atenderlas. Entonces, esas son acciones bien concretas. Generalmente las personas le dicen, dime en qué te puedo ayudar, esperando que sea el doliente el que te diga en qué lo vas a ayudar, cuando debe ser todo lo contrario. Uno mismo ofrecerle, mira, te puedo ayudar a hacer las compras, dime qué necesitas y dame la lista de las cosas que necesitas y yo voy y las adquiero. Cosas bien sencillas. Recuerdo una madre que nos decía que a raíz de la muerte de su esposo, sus vecinas se encargaron de ayudar a sus hijos con las tareas, porque ella no tenía la capacidad para acompañar o enseñarle a su hijo o supervisar el trabajo o los estudios de sus hijos. Entonces esta señora decía, qué importante fue para mí recibir que ellos se llevaban a mis hijos y supervisaban sus tareas, y lo hicieron por 3 meses, 4 meses, lo cual nos dice qué maravilloso tener personas a nuestro alrededor que sean capaces de salirse de su camino para apoyarnos en un proceso que muchas veces no nos entienden. No entienden que cuando estamos en duelo y cuando experimentamos unas circunstancias como un homicidio, un suicidio, una muerte accidental o súbita, muchas veces nuestro cuerpo reacciona, nuestra mente pierde total concentración, memoria. Entonces son muchos aspectos que nos sentimos confundidos. Y qué lindo que la comunidad, esa persona que vive al frente de casa o ese amigo que vive en otro corregimiento, viene especialmente porque no tenemos que hacer, como tú acabas de decir, grandes cosas. En esas cosas sencillas, o escuchar, estar en silencio. Porque muchas personas lo que nos dicen es que durante los días posteriores a la muerte de su ser querido están como abrumados de muchas visitas, de mucha gente que llega a la casa, pero después de pasar unos días, principalmente cuando se hacen novenarios o estas actividades religiosas, ya cada uno vuelve a su rutina y queda la familia prácticamente abandonada. Entonces, qué importante es que con estas actividades concretas podamos acompañar a ese vecino o a esa vecina. Gracias, Guadalupe, por toda esta valiosa información, pero hagamos una pausa y regresamos con qué hacen nuestros líderes comunitarios, sociales, políticos, cuando en una comunidad se vive un duelo. Estamos de vuelta con el tema afrontar el duelo desde la comunidad. Guadalupe, un aspecto muy importante es identificar esos líderes que hay en la comunidad, ya sean religiosos, políticos, sociales, e inclusive quienes son la policía, los centros de salud, de forma que se puedan organizar para poder apoyar a las familias. ¿Cómo podemos lograr o cómo podemos
sensibilizar a una comunidad cuando hay una situación. Puede ser inclusive personas que han sido privados de libertad dentro de la comunidad. Sí, lo primero que habría que tomar en cuenta o considerar es que el líder comunitario, los líderes comunitarios unir fuerza, porque cada uno puede tener un recurso diferente, o sea, unir todos los recursos con los que se cuentan para poder apoyar a esta familia, identificar las necesidades de la familia, porque habrá familias que requieren cosas o situaciones diferentes, o sea, no todas las familias van a requerir los mismos, no van a tener las mismas necesidades. Y en cuanto a cuando en una comunidad hay una situación de dolor por pérdida de la libertad, dejar a un lado el prejuicio ese, porque generalmente esta privación de la libertad está relacionada con una situación penal. Entonces, la gente tiende como a alejarse porque no se quiere involucrar en ese problema, pero la familia está viviendo una pérdida muy significativa, que es la pérdida de la libertad. Ese niño o ese hijo de esa persona privada de libertad está experimentando la ausencia de esa figura paterna o materna, y qué importante es que la comunidad se una ante esta situación de dolor. Y aquí me pones a reflexionar cuando muchas veces no es solamente que nos aislamos, también podemos venir a decirle a los niños cosas, o a ese adolescente, o inclusive podemos hasta generar muchísima morbosidad en el ambiente a raíz de lo que sucedió, entendiendo, y repito, que una cosa es nuestra curiosidad sana, pero otra cosa es caer en esa morbosidad, que pienso más en mí, en lo que quiero saber, por encima del respeto y la empatía que debe recibir esa familia. Muchas veces tendemos como a, mejor me aíslo, como dices tú, mejor me distancio, mejor no lo veo más porque tienen un problema, pero también necesitan la compasión de quienes comparten esa comunidad. La empatía, porque una comunidad empática es una comunidad sana, saludable, pero que muchas veces nos hace falta la empatía, o sea, ese ponernos en el zapato o en la situación de la otra persona y no pensar que eso nunca me va a suceder a mí o a mi entorno directo. Entonces, un poco tener esa compasión, como tú dices, con la familia que está atravesando una situación tan significativa de una pérdida. ¿Y de qué forma, ya llegando, aterrizando un poco a ese simbolismo, por ejemplo, cuando perdemos uno o varias personas en una comunidad, de qué forma podemos acompañar a esas familias, de qué forma los podemos, diría yo, como acompañar con rituales? Con acciones simples, lo que sí recomendaría es que esas acciones simples sean planeadas de acuerdo a la situación que se está viviendo y no quererlas hacer de una forma abrupta, porque las personas, la familia que está en duelo tiene que atravesar el proceso y no querer hacer ese ritual o esa ceremonia anticipadamente, pero pueden ser acciones simples como la memoria de la persona que falleció, poderse reunir en un lugar público y hablar de esa persona, hacer ceremonias como lanzamientos de globos o mensajes de amor, o darle el nombre de la escuela, del lugar a esa persona, el nombre de una calle. O sea, son acciones simples, pero que se recomiendan no hacerlas inmediatamente a la pérdida, porque hemos visto aquí en Panamá que se da mucho esta situación. Que de forma inmediata quieren hacer la ceremonia sin que la persona haya experimentado o haya vivido el proceso de duelo. Pero cuando hablamos de la ceremonia no estamos hablando de sepelio, estamos hablando de esos rituales que se hacen en memoria de nuestros seres queridos, y que, como bien lo dices, que no lo hagamos de forma inmediata, porque pierde
esa sensibilidad, porque tal vez la familia no está lista para hacer ese ritual. Hay rituales tan sencillos como plantar un árbol en nombre de esa persona, pero como dije hace un momento y tú lo acabas de repetir, o sea, no hacerlo inmediatamente porque no es prudente, porque las personas todavía no están listas para vivir ese momento. Y fíjate, cuando hablamos que las personas no están listas, muchas veces pasan los meses y hay ciertas, podríamos decir, signos de que hay situaciones que está viviendo la familia o las familias, porque estamos hablando que puede ser un duelo en donde varias familias dentro de una comunidad lo estén afrontando. Pero aquí me trae como a esa parte de cómo la comunidad puede identificar esos signos que hay en esas familias y que requieren una ayuda especializada, ya requieren ir a un psicólogo, a un psiquiatra, e inclusive pueden ir a un líder religioso que puede apoyarlos, pero hay ciertos síntomas o signos que uno evidencia en la persona que requieren ya de una ayuda más especializada. Por ejemplo, una señal de alerta o de alarma sería que la persona o la familia esté completamente aislada de lo que hacía habitualmente. Otro signo es que la persona deje de ser funcional, deje de ir a trabajar, comience a ausentarse. En el caso de los niños puede ser que hay desmejoramiento en su rendimiento escolar o que la persona comience a tener conductas que antes no las hacía y que nos llama la atención, por ejemplo, que comience a consumir alcohol o a consumir algún tipo de fármaco. Entonces esas son señales que nos deben de alertar para considerar que la persona necesita la ayuda profesional. Recordemos que el duelo es un proceso natural, todas las personas lo experimentamos, pero hay situaciones que hacen que el duelo sea un poquito más complicado o que la persona necesite apoyo psicológico profesional. Excelente, Guadalupe, y estoy segura de que todos nuestros televidentes han reflexionado con este tema que es tan importante porque requerimos que la sociedad, a través de sus comunidades, resolvamos, nos apoyemos, pero de una forma empática y de forma genuina. Gracias, Guadalupe, por tan valiosa información y sobre todo que puedan llamar a la Fundación Piero Rafael Martínez y puedan pedir orientación, que puedan literalmente llevarse un consejo, una acción que ustedes puedan hacer por esa persona que está cerca de ustedes. Gracias, Giselle, por la invitación. Gracias a ti y nos vemos en una próxima edición aquí en Transformándonos. No se olviden de seguir nuestras redes sociales y hasta la próxima.